Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el quinto grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no copio en los exámenes. El día de hoy vamos a trabajar el tema el primer militarismo, que es una época que abarca desde el año 1827 hasta el año 1872 y se caracteriza porque son los militares quienes van a tomar el control del Estado peruano a través de la presidencia, el poder ejecutivo, y entre ellos va a ocurrir constantes golpes de Estado. Para eso tenemos que nosotros recordar que es un caudillo. Porque estos caudillos son los que van a estar en el poder. Recuerda, estos personajes son generalmente militares que han participado, han peleado por nosotros, han combatido en las campañas libertadoras del Perú, ya sea junto a Simón Bolívar o al general San Martín, como por ejemplo en la batalla de Junín o la batalla de Ayacucho. Y como esa campaña militar la han ganado, han logrado expulsar a los españoles, han vencido a los peruanos, los patriotas, básicamente van a tener el prestigio de toda la población. La gente los va a ver y los va a reconocer y va a sentirse muy bien porque ellos han ofrecido su vida por nosotros, por nuestra libertad, y es por eso que tienen mucha popularidad entre las personas y van a tener pues sus seguidores, y con eso van a poder estar como presidentes en el Perú. Recordemos cómo han ido desarrollándose los acontecimientos. Simón Bolívar ha tenido que dejar el Perú, va hacia Colombia a solucionar un conflicto interno, y en nuestro país se queda de manera momentánea el general Andrés de Santa Cruz. Este personaje convoca a un segundo Congreso Constituyente y se designa como presidente de este Congreso al mismo personaje que ya había sido presidente del primer Congreso Constituyente instaurado por San Martín. Estamos hablando de Francisco Javier Luna Pizarro. Este Congreso tiene dos objetivos importantes. El primero de ellos es elegir a un nuevo presidente de la República, ya que Simón Bolívar no se encuentra y Andrés de Santa Cruz es presidente provisional. El segundo objetivo es establecer una nueva constitución, ya que se había derogado, se había anulado la constitución vitalicia que estaba planteando Simón Bolívar. Este Congreso va a elegir como presidente a José de la Mar. Por lo tanto, José de la Mar es el primer presidente del primer militarismo. Este presidente va a gobernar desde el año 1827 hasta el año 1829. ¿Por qué? ¿Por qué José de la Mar no concluye su periodo de gobierno? En esta época es normal los golpes de Estado. Eso quiere decir, si José de la Mar es presidente, va a haber otros caudillos, otros militares que no están de acuerdo con su forma de pensar y también van a querer el poder, también van a querer ser presidentes. Por lo tanto, arman un contingente militar y por la fuerza lo sacan. Dejan libre el cargo de presidente y otro nuevo militar asume el mandato. Esto es lo que ocurrió con José de la Mar y va a seguir ocurriendo en diferentes periodos de gobierno. Algunos acontecimientos importantes que ocurrieron durante esta época: por ejemplo, se da la sublevación de indios en Iquicha, liderados por el indígena Antonio Huachaca. Iquicha es una localidad ubicada en Ayacucho, que históricamente durante la época virreinal nunca había pagado tributo indígena, porque tenía un tipo de negociación especial con el virrey y con los corregidores. Cuando se suprime, se elimina el tributo indígena a nivel nacional,
Ellos no se vieron afectados ni beneficiados porque nunca habían pagado. Pero luego se reinstaura este tributo indígena a todo el Perú porque significaba una cantidad de dinero importante para crecer el país. Ahora, a esta zona de Iquicha sí se le va a cobrar el tributo indígena. Eso va a generar un malestar en los pobladores que nunca habían pagado y ahora tienen que pagar. Eso es lo que reclama Antonio Huachaca, y además reclama que cuando los españoles estaban en pleito con los militares patriotas de San Martín y de Bolívar, estos patriotas, supuestamente que peleaban por el Perú, hacían abuso de su fuerza en esta localidad de Iquicha, robando, destruyendo, saqueando sus viviendas, es decir, hacían y deshacían a su antojo, y nadie velaba ni protegía a los indígenas. Ante esta rebelión, José de la Mar envía un contingente militar y logra apagar esta sublevación. José de la Mar promulga la Constitución Liberal del año 1828. Y un acontecimiento importante que ocurre acá es la invasión del Perú a Bolivia, dirigida por el mariscal Agustín Gamarra. ¿Qué es lo que pretendía Gamarra? ¿Qué buscaba Gamarra? Bueno, lo que él quería era reunir, volver a juntar el Perú con Bolivia. Que Bolivia vuelva a formar parte del Perú y que seamos un solo país, pero obviamente bajo el gobierno del Perú, porque Bolivia era una parte del Perú, era la parte del sur, del Alto Perú. Entonces, con esas intenciones, Gamarra invade militarmente Bolivia, aprovechando que Bolivia estaba en una época crítica. Habían conflictos internos, también los caudillos estaban dando estado ahí. Eso nos lleva al desarrollo de la guerra del Perú contra la Gran Colombia. Por un lado, tenemos a José de la Mar, presidente del Perú, y por otro a Simón Bolívar, que estaba presidiendo la Gran Colombia. El Perú lo puedes encontrar en esta parte de amarillo en el mapa, y a Simón Bolívar en la parte de rosado arriba, en la Gran Colombia. ¿Por qué está ahí este conflicto? A raíz de la invasión de Gamarra, pero hay causas importantes que tenemos que analizar. La primera causa, la invasión peruana en Bolivia, aprovechando que Sucre estaba teniendo complicaciones para gobernar, Gamarra se apodera de gran parte de Bolivia, ingresa con sus militares y expulsa a Sucre. Sucre va con sus reclamos buscando ayuda y socorro en Simón Bolívar. Sucre era presidente de Bolivia. Otra de las causas es que se ha derogado la constitución vitalicia que Simón Bolívar había establecido para el Perú. A eso se le suma la ambición de Bolívar por poseer los territorios de Jaén y de Maynas, es decir, quería que esos territorios que le pertenecían al Perú que pasen a formar parte de la Gran Colombia, y acusa al Perú de intentar recuperar y apoderarse de Guayaquil. Por lo tanto, Simón Bolívar le declara la guerra al Perú. En estas circunstancias, cualquier cosa podía pasar, pero los caudillos militares van a ser astutos todavía, y sobre todo Gamarra, porque Agustín Gamarra, viendo esta circunstancia, va a aprovechar y le va a dar golpe de estado a José de la Mar. Por lo tanto, empieza un nuevo periodo de gobierno, el periodo de Agustín Gamarra. Vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: fue presidente del segundo Congreso Constituyente. Agustín Gamarra es un caudillo militar. José de la Mar es otro caudillo militar que fue presidente del Perú entre los años 1827 hasta el año 1829
y es el primer presidente de la época llamada el primer militarismo. El personaje que te están preguntando es Javier de Luna Pizarro, que también fue presidente del primer Congreso. La pregunta número 2 nos dice: la rebelión de Antonio Huachaca se realizó en la región de... Recuerda, esta rebelión que se realiza en Ayacucho tiene sus orígenes en la reinstauración del tributo indígena y en el abuso que habían cometido los soldados que pelearon por San Martín y por Bolívar en la campaña de la independencia. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.